Amada iglesia, muy buenos días. Buenos días. Que el Señor en su infinita gracia hoy en su día nos continúe bendiciendo. Vamos a orar y colocar este espacio en las manos de nuestro Señor. Bendito y alabado seas tú, Padre eterno. Tuya, Señor, es la alabanza, la honra y la gloria. Solo tú, Señor, mereces ser exaltado. Pero hoy nosotros, Señor, por los méritos suficientes de nuestro Señor Jesucristo, nos presentamos delante de ti en tu día, dándote gracias por tus misericordias, porque tú, Señor, nos regalas cada día la oportunidad de seguir en pie, perseverando, Señor, a pesar de nuestras imperfecciones. Tú, Señor, nos ayudas. Gracias por estar aquí en medio nuestro y gracias por permitirnos poder ser expuestos a la predicación de tu palabra, Señor. Por eso queremos suplicarte que por favor nos guíe tu Santo Espíritu para que podamos guardar tu palabra con gozo, con regocijo y poderla poner por obra, Señor. Bendice grandemente a tu iglesia, bendice grandemente a tu pueblo para que podamos conocerte mejor y que de esa forma podamos, Señor, glorificarte en mejor forma. Te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Les invito, mis hermanos, a que vayamos al libro de Romanos, capítulo 3, versículo 10, para leer la lectura de hoy en nuestra escuela. Recuerden que estamos en la serie de teología sistemática, precisamente en el tema del libre albedrío. Hoy vamos a abarcar un tema importante, que es el libre albedrío en el estado caído. Por eso es importante que leamos el pasaje, Romanos capítulo 3, versículo 10. ¿Listo? Dice la bendita palabra del Señor, Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. Hemos, a través del hermano Kelvin, echado un vistazo, ¿cierto?, a todo el tema de lo que es la voluntad. Sí, del hermano Luis. Eh, Acerca de lo que es la voluntad o la libertad de la voluntad que Dios nos ha otorgado. Y es un tema que no está exento de disputas y de debates con relación al libre albedrío. Se habla muchas veces de un libre albedrío libertario. Disculpen un segundo. Está un poco rebelde el aire hoy. Muchos hablan de un libre albedrío libertario, que en la mayoría de los casos, pues obviamente los que no son o no abrazan las doctrinas reformadas lo toman como esencial para que pueda existir este tema del amor. Pero ¿será que es el libre albedrío libertario, que ya voy a explicar más adelante, será otro tipo de libertad? ¿Será que existen dos libertades dentro de la voluntad humana? O sea, ¿nuestra libertad significa acaso que Dios no es soberano? ¿Será que ordena Dios nuestras acciones libres? Sí, las hacemos libremente, pero ¿será que Dios las ordena? Esas son siempre preguntas, hermanos, con las que tendremos que luchar. A nosotros que abrazamos la doctrina calvinista, siempre se nos ha acusado de nuestra comprensión de la soberanía microadministradora absoluta de Dios. Así, de esa forma, muchos nos catalogan
y que convertimos supuestamente, según nuestra convicción, según ellos, convertimos a los hombres en marionetas, en robots. Por eso la Biblia está llena de muchos pasajes que nos habla de que eso no es así. De hecho, nuestra Confesión de Fe de Londres también se toma un capítulo para poder explicarnos todo lo relacionado con la voluntad humana, con la voluntad del hombre. Por eso siempre se piensa, y si estamos todos claros, que nosotros no somos ni marionetas, ni tampoco somos robots, como muchos críticos que les gusta burlarse de la doctrina calvinista lo ha enseñado durante mucho tiempo. Pero hablando ya propiamente de lo que es el libre albedrío, hermanos, es un concepto muy importante, fundamental dentro de nuestra teología. Cuando hablamos de libre albedrío, debemos siempre abordar que es una capacidad de los seres humanos para tomar decisiones y elegir entre opciones. En su ausencia, el libre albedrío se refiere a la capacidad de una persona para decidir, para actuar de acuerdo a su voluntad y elecciones individuales. Y esta capacidad de elección, ¿cierto?, es una parte intrínseca de lo que significa ser humano, y está profundamente arraigada a nuestra experiencia humana. Siempre estamos tomando decisiones. Ahora bien, sé que el hermano Luis lo definió en la clase pasada, una definición de libre albedrío, pero digamos que en su núcleo, el libre albedrío implica que las personas tienen la facultad de tomar decisiones libres y voluntarias. Entonces, cuando hablamos de libre albedrío, el albedrío no es otra cosa que la voluntad. Y es la facultad de tomar decisiones libres y voluntarias. Esto significa que en diversas circunstancias y en diversas situaciones, todos nosotros tenemos la capacidad de elegir entre diferentes opciones y actuar de acuerdo a esas elecciones. Este concepto sugiere entonces que las personas no están completamente determinadas por fuerzas externas, o sea, no son coaccionados o factores predestinados, sino que tienen un grado de autonomía en las decisiones. El libre albedrío no implica que las decisiones humanas estén completamente desvinculadas de influencias externas. La educación, las circunstancias o las motivaciones internas. Más bien, el libre albedrío, hermano, reconoce que dentro de esas influencias las personas tienen capacidad de ejercer su voluntad y tomar decisiones responsables. Ahora bien, ¿por qué es importante esto? ¿Y por qué empezamos así? Ya vamos a tocar el tema, es de esa voluntad en un estado que no es el estado de inocencia, sino un estado caído. Pero ya hablaremos de eso. ¿Por qué es importante comprender la doctrina del libre albedrío? ¿Por qué es tan importante en nuestra teología? Hermanos, porque afecta profundamente la forma en que entendemos nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque así como nosotros comprendemos, ¿cierto?, de que somos pecadores y que comprendemos que si no fuese por la gracia que nos movió a llegar a Él, de esa manera tampoco comprenderemos la naturaleza de la salvación. Y hay algunas razones cruciales que de pronto nos dan más luces de por qué la importancia del libre albedrío. Es importante porque nos da una noción clara de que tenemos una responsabilidad moral. ¿Por qué responsabilidad moral? Si las personas no tienen la capacidad de elegir, ¿cierto?, y de actuar de acuerdo con sus elecciones, entonces no pueden ser mañana consideradas responsables de sus acciones ante Dios. ¿Cierto?
no pueden ser consideradas responsables. Entonces, la doctrina del libre albedrío sostiene que las personas son responsables de sus decisiones y por lo tanto sujetas al juicio de Dios. Primer aspecto. Segundo aspecto importante, nos da una noción clara de la naturaleza de la salvación. ¿Por qué? Algunas teologías y enseñanzas doctrinales enfatizan la soberanía absoluta de Dios en la elección y la salvación de los seres humanos, mientras que otras, que ya conocemos, enfatizan la elección personal y la respuesta del individuo al Evangelio. Esta diferencia en la comprensión del libre albedrío puede llevar indudablemente a diferentes visiones de la predestinación, de la expiación y de la gracia. Por eso una buena comprensión de la doctrina nos puede dar una noción clara de la naturaleza de la salvación. Hasta aquí va muy bien. Ok. Y como dije anteriormente, también nos da otra noción importante, la relación entre Dios y nosotros. ¿Por qué? ¿Cómo interactúa Dios con la voluntad humana? Es una pregunta que siempre debemos hacernos. ¿Hasta qué punto interviene Dios en las decisiones humanas? Estas preguntas fundamentales afectan nuestra comprensión de cómo Dios se comunica y trabaja en la vida de las personas. Si no tengo claro eso, hermanos, puedo tener muchos errores en mi vida cristiana, incluso de cómo puedo ver ciertas perspectivas. Ahora bien, ¿qué pasa con todo esto de la voluntad en el estado de pecado? Para ir entrando en materia. Voy a permitirme leer nuestra Confesión de Fe de Londres de 1689 en el capítulo 9, en el párrafo 3. Dice, el hombre al caer en un estado de pecado ha perdido por completo, y vamos a ir subrayando cada palabra porque recuerden que todo esto se sustrae de la Escritura, o sea, lo que la confesión plasma es lo que la Biblia enseña. Entonces, el hombre al caer en un estado de pecado ha perdido, noten bien, perdió algo que ya poseía por completo toda capacidad de voluntad para cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. Y eso es importante porque no significa que una persona en estado de pecado carezca de hacer bien. Carece de hacer bien espiritual que acompañe a la salvación. Así como un hombre natural totalmente contrario a ese bien y muerto en pecado, no puede por sus propias fuerzas convertirse ni prepararse para ello. Entonces, ¿será que el hombre perdió su libre albedrío por la caída? No, no perdió su libre albedrío por la caída, sino más bien perdió por completo la capacidad de voluntad para hacer cualquier bien espiritual. Y eso es diferente. Es muy diferente. Porque hay confusiones dentro de nuestra fe. Hay personas que dentro de las iglesias reformadas niegan lo que es el libre albedrío. Pero que no nos pase eso a nosotros. Entendamos que el hombre tras la caída no perdió el libre albedrío, perdió toda capacidad de hacer bien espiritual. Él sigue haciendo libremente lo que él quiere, lo único que él quiere hacer es lo malo. Eso es diferente. Pero sí tiene libre albedrío. Ahora bien, el hombre ya no desea, por esa pérdida, ya no desea a Dios porque ha sido separado de él por el pecado y se ha convertido en su enemigo. Eso nos lo deja claro el apóstol Pablo en Efesios, que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, enemigos de Dios. El hombre natural, entiéndase por hombre natural, pues el hombre no regenerado, el hombre no creyente, el hombre natural es contrario completamente, antagónico
al bien que viene de Dios porque odia a Dios. Odia a Dios. Está muerto en pecado y ama más al pecado porque es esclavo de él y no ama ni practica la justicia que viene de Dios. No es capaz de convertirse ni prepararse para ello. Está completamente indefenso. Todas estas cosas son obra y bendición del Espíritu Santo sobre los elegidos gracias a la redención de Cristo. Cuando Adán cayó del estado de inocencia que explicó nuestro hermano Luis la clase pasada, todos nosotros representados en él ante Dios, ¿qué sucedió? Caímos en él de la inocencia al pecado. Lo que es cierto para la voluntad caída de Adán, también lo es para sus hijos e hijas, que somos todos nosotros, a quienes representó ante Dios. Ahora bien, teniendo en cuenta un poco de todo eso que hablamos y que la confesión muy bien definió, hablemos un poco de lo que es la incapacidad para desear algo bueno espiritualmente. Recuerden, el hombre caído no perdió el libre albedrío, sino la capacidad de poder realizar cualquier bien espiritual. Esa incapacidad para desear algo bueno espiritualmente. ¿Quién es el bien en el sentido más elevado? Dios, ¿cierto? Debe ser aquello, entonces, que se ajuste a la voluntad de Dios y de hecho para la gloria de Dios. Entendiendo esto y entendiendo que si el pecado es la separación de Dios, ¿quién es la bondad misma, verdad? ¿Cómo puede el hombre caído querer aquello de lo que está separado? No puede hacer lo que es bueno y no puede hacer lo que es agradable a los ojos de Dios. Nosotros podemos juzgar de alguna manera las acciones de las personas, ya sean creyentes o no creyentes, las podemos juzgar como buenas. Pero eso no significa que por lo que nosotros podamos juzgar como bueno, Dios sí lo juzgue igual como bueno. Exteriormente y de acuerdo con la gracia común de Dios, los hombres pueden hacer lo exteriormente bueno, aunque no para la gloria y para el honor de Dios. Y por lo tanto no es bueno en el sentido más elevado. Por lo tanto, muchos no creyentes, hombres naturales no regenerados, pueden hacer cosas moralmente buenas, en un sentido, pero carecen, repito, de estas dos eh, intenciones principales para la gloria de Dios y hacerlo por fe, los cuales son prerrogativamente gracias que Dios concede solo a sus elegidos. Pablo dice que nadie hace el bien en el pasaje que acabamos de leer en Romanos capítulo 3, versículo 10. Además, para hacer lo que agrada a Dios, debe hacerse con fe. Y Pablo dice también que la fe es un don de Dios. No se hace en y desde la fe. Y todo lo que se hace sin fe es pecado, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 23. Por lo tanto, todas nuestras justicias, Isaías bien claramente lo enseñaba, como trapos de inmundicia delante de Dios. Por lo tanto, esa es la incapacidad que el hombre tiene en su libre albedrío caído de hacer cualquier bien espiritual. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Ok. Pablo usa otra palabra, muerto en pecado. Y la usa unas cuantas veces en Efesios capítulo 2, en Colosenses, y lo hace para que enmarquemos la depravación
total del hombre en el pecado, que es una doctrina que hemos estudiado mucho acá. Denota entonces que el hombre caído, ¿cierto?, en su libre albedrío, como cualquier hombre, no puede levantarse de entre los muertos. Ese hombre caído puede elegir todo lo que él quiera elegir, menos el bien espiritual, y por supuesto no puede elegir levantarse de entre los muertos. Es como si el pecado fuera todo lo que puede ver y desear, diciéndolo en otras palabras. No puede escapar, escapar de él, porque él no quiere escapar de él tampoco. Él se siente cómodo en él. Y esa es la triste realidad del hombre en ese estado caído. Él no está simplemente dormido, como afirman otros hermanos, o enfermo, como lo afirman otros hermanos. Él no está ni caído, ni durmiendo, ni enfermo en sus pecados, y está buscando ser sanado. Todas sus acciones absolutamente son porque están muertos en sus delitos y pecados, son pecaminosas. Ahora bien, ¿cuál fue o cuál es la gran diferencia, haciendo un puente entre lo que enseñó el hermano Luis el domingo pasado y este estado? En el estado de inocencia, que donde Dios creó al hombre perfecto y santo, poseía una libre voluntad y por supuesto sí podía realizar cualquier bien espiritual. Entonces, en síntesis, la gran diferencia y el contraste es que perdió eso. En su estado de inocencia, el hombre podía hacer el bien espiritual, pero también podía hacer el mal. En este estado se pierde la capacidad de hacer el bien. Dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres para la justicia. Los esclavos no son libres. Claro que no, ¿cierto? Pero el hombre caído es libre en cuanto a la justicia. Es decir, es libre de todo lo que tenga que ver con la justicia. No tiene ningún deseo de lealtad. Ojo, estoy diciendo que es libre, no que es inocente. La justicia está lejos de todos aquellos que son esclavos del pecado. No tiene nada que ver con que sean inocentes. Su voluntad, que es libre, es pecar. Es pecar. Y su lealtad, pues obviamente no es para con Dios. La Biblia también nos habla de las inclinaciones que naturalmente tiene el hombre caído. Antes y después del diluvio, por ejemplo, se nos dice que toda inclinación de los pensamientos de sus corazones eran siempre al mal. Eso lo dice el Señor en Génesis capítulo 6, versículo 5. Pero increíble cómo lo explica. Toda inclinación de los pensamientos de su corazón eran continuos siempre al mal. Incluso desde la infancia. Las intenciones e inclinaciones del hombre son malas y por tanto contrarias a Dios. Pero si nuestras inclinaciones e intenciones son las que determinan nuestra voluntad, yo hago una pregunta. ¿Cómo se puede decir propiamente que el hombre puede venir a Dios o hacer cualquier cosa que le agrade si sus inclinaciones están en contra de él?
Entonces vemos que es imposible hacerlo si no existe un cambio de corazón, que es el milagro de la regeneración. Si no hay un cambio de corazón, de un corazón que está inclinado todo el tiempo hacia el mal, un corazón que está inclinado solo al pecado, si no hay un cambio de ese corazón, pues no puede existir ninguna posibilidad de que el hombre desee hacer el bien y pueda hacer el bien. De ahí la incapacidad para venir a Dios, que es otro tema que toca esta doctrina. El hombre caído no puede convertirse, ya lo vimos, ni siquiera prepararse para la conversión. Más bien, lo que hemos visto hasta acá, que es que implícitamente el hombre caído no puede ni vendrá a Dios debido a su pecaminosidad y a la absoluta santidad y justicia que Dios demanda. Es común escuchar a personas decir que están buscando a Dios. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, hemos escuchado eso. Muchas personas dicen, estoy buscando a Dios, pero realmente lo están. ¿Qué dice la Escritura? No es suficiente lo que hemos escuchado ya para concluir que ninguno que no tenga un corazón regenerado realmente pueda buscar a Dios. ¿Cómo puede un hombre muerto en pecados seguir la voluntad de Dios cuando es enemigo de Él? ¿Cómo puede él venir por sí solo a Dios y buscarlo? Eso es imposible. Por eso comprendemos que cuando muchas personas nos dicen eso, están buscando un Dios equivocado. Muchos no buscan al Dios de la Escritura, buscan a ese Dios que ellos mismos han creado para que pueda satisfacer las necesidades más profundas que tienen. Y muchas veces no buscan a Dios, sino buscan solo los beneficios de Él. Por eso Pablo dice claramente en el versículo 11 de Romanos 3, no hay quien busque a Dios. Es una absoluta negación. No hay quien busque a Dios. No hay. La gente busca a Dios. Ese podría ser cierto y lo es en dos sentidos. O buscan los placeres y la paz que provienen de Dios y no a la persona de Dios mismo. Por eso es fácil, hermanos, siempre encontrar hombres que buscan ídolos porque creen que es Dios, porque así se han imaginado a Dios, porque no lo conocen. Y todos aquellos que buscan solo lo que Dios da, pues obviamente también hay una carencia profunda de quién es Dios. La misión del Señor Jesucristo, dice la Escritura siempre, que fue la de buscar y salvar a todo lo que se había perdido. Él no fue enviado para que los perdidos lo buscaran, porque los perdidos no lo iban a encontrar, sino más bien Jesús fue enviado para salvar, buscar y salvar lo que se había perdido. Juan capítulo 6, versículo 44. Yo quiero que vaya un momento conmigo allá. Juan capítulo 6, versículo 44. Dice el Señor Jesucristo en Juan 6:44, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Y yo lo resucitaré
en el último día. El Señor Jesucristo no excluye a la gente al decir que nadie puede venir, sino que expresa obviamente la incapacidad del hombre natural de venir a Él. Así se debe interpretar ese pasaje. Él no dice que nadie puede venir, pero dice que nadie puede. Poder. Poder tiene que ver con poder y habilidad, tiene que ver con voluntad, tiene que ver con deseo. El que no puede, tampoco quiere. Los dos están interconectados. Esta incapacidad es imparable para el hombre porque quiere algo contrario a sus deseos, algo contrario a lo que realmente él está deseando, pero no es imparable para Dios, no para Dios. El hombre carece de la capacidad y el deseo de venir a Dios, pero Dios puede cambiar el corazón para que los deseos que le agradan se puedan encontrar dentro del hombre redimido. Así que existe una incapacidad para buscar a Dios, pero también una incapacidad para creer dentro de ese libre albedrío en el estado caído. Juan 3, capítulo 6. Juan capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Más adelante, en el capítulo 6, versículo 63, dice, el Espíritu es el que da vida. La carne no ayuda en absoluto. Las palabras que os he dicho son espíritu y verdad. El hombre caído no puede venir a Dios, ¿cierto? Lo cual es en realidad lo mismo que no creer en Él. Por lo que tampoco puede entonces ejercer fe. Como es carne, lo único que dará luz, ¿qué es? Carne. Carne. Pero en la conversión, la carne no ayuda en lo absoluto. Toda es obra del Espíritu de Dios que nos hace nuevos. El Espíritu de Dios coloca en nosotros un corazón que antes era de piedra, un corazón de carne que realmente es capaz ahora de amar y de obedecer a Dios y remueve el corazón de piedra a través del cual no pudimos ni quisimos amar a Dios y a su ley. Así que esa carne pues siempre va a simbolizar de alguna manera la pecaminosidad o la naturaleza pecaminosa. No puede traernos a la vida. Alguien fuera de nosotros, debe darnos vida y puede llevarnos a la fe. Así que hay una necesidad de nacer de nuevo. El hombre en el estado caído tiene una incapacidad total en cuanto a bien espiritual. Juan capítulo 10, versículo 24. Entonces los judíos se reunieron alrededor de él y le dijeron, ¿hasta cuándo nos tendrás en vilo? Estoy leyendo en la nueva versión internacional. Si eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús le respondió, os lo dije y no creéis. Las obras que hago en el nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no estáis entre mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Para poder creer, ¿cierto? Deben ser sus ovejas. Es decir, deben tener una naturaleza distinta.
se les debe dar una naturaleza nueva y liberada del pecado para que puedan creer. La razón por la que no creen no se encuentra en el hecho de que no son parte de sus ovejas. Ojo, sino al revés, no creen porque Dios los deja en su pecado como juicio. Por eso, hermanos, hay una inconsistencia en lo que muchos han llamado el libre albedrío libertario, que ya voy a explicar qué es. El libre albedrío libertario, ¿quién ha escuchado eso? ¿Nadie ha escuchado eso acá? Pastor Pedro, ¿has escuchado libre albedrío libertario? Sí, ¿verdad? Eso es un concepto básicamente metafísico, donde se presenta un hombre completamente autónomo, un hombre autónomo que opera de forma independiente, no controlado por otros ni por fuerzas externas. Según el diccionario de apologética y filosofía de la religión, el libre albedrío libertario se define como, en ética y metafísica, ojo, la visión de que los seres humanos a veces pueden desear más de una posibilidad. Y según este punto de vista, una persona que hizo libremente una elección particular podría haber elegido de manera diferente, incluso si nada del pasado anterior al momento de la elección hubiera sido diferente. En simples palabras, sin esta capacidad de elegir lo contrario, los defensores de este libre albedrío libertario afirman que el hombre no puede ser considerado moralmente responsable de sus acciones. En otras palabras, ellos vienen y nos dicen, bueno, si el hombre natural en su estado caído, él no tiene la capacidad de hacer el bien, entonces él moralmente no es responsable de sus acciones. Por supuesto, esto, hermanos, es contrario al testimonio bíblico. El testimonio bíblico no toma al hombre en su estado caído como inocente. No hay necesidad, por los temas de tiempo, de citar la evidencia bíblica de que el hombre caído es incapaz de querer lo que es contrario a su naturaleza, como lo citamos anteriormente. Pero sí es suficiente como para que refutemos de alguna manera la idea de ese libre albedrío libertario y podemos declararlo como un concepto no bíblico. Ya para ir terminando, por temas de tiempo, decía Martín Lutero, el hombre es como un caballo impetuoso. No le será posible pasar hasta que no sea derribado por el poder divino. Hablando del hombre caído en su estado caído. Juan Calvino decía, la mente del hombre, por más astuta que sea, es totalmente incapaz de llegar al conocimiento de Dios. Por sí solo, ¿no? Jonathan Edwards decía, el corazón del hombre es tan corrupto y vicioso que ninguna acción puede ser verdaderamente buena a menos que sea causada por la gracia de Dios. Charles Spurgeon decía, el corazón del hombre es una fuente de maldad que no tiene límites. Su malicia no tiene fin, decía Spurgeon. Así que, hermanos, la voluntad humana en el estado caído es libre pero carente. Otro decía,
libre pero esclavizada al pecado, como la esclavitud de la voluntad humana. Esto, por supuesto, nos conecta es con esa doctrina de la depravación total y de la corrupción radical. Esta corrupción hace que las personas estén separadas de Dios y moralmente culpables. Sin embargo, esta enseñanza establece la necesidad directa del Evangelio de Cristo. El Evangelio proclama que Dios es su amor y misericordia, envió a su Hijo Jesucristo para ofrecer la redención y la reconciliación a través de la muerte en la cruz y de su resurrección. A pesar de la depravación, la capacidad moral del hombre permite, ¿cierto? Dios en su gracia, de quien tiene misericordia, le otorga en su gracia arrepentimiento y fe para que se conviertan y se vuelvan al Señor. Así que, entendiendo un poco esto, y haremos el contraste en la próxima clase cuando se toque el tema de el libre albedrío en el estado de gracia, veremos cómo el Señor en su gracia trata de volver las cosas a su lugar. Pero hasta acá se me acabó el tiempo. Oremos y tenemos 5 o 10 minutos de, de, de aportes, preguntas y aportes. Si no, después vamos al receso. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno en gran manera. Permite que tu bendita palabra more en nuestros corazones, albergue en él, Señor, para que podamos ponerla por obra. Gracias por tu asistencia en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, aportes, preguntas. Preguntas pringamoseras. Amada iglesia, buenos días, Dios me los bendiga. Más que preguntas, aporte. Y sí, este tipo de análisis que usted hace cuando dice que se pierde el libre albedrío, yo también lo veía así, se perdía el libre albedrío en la caída del hombre. Pero viéndolo ahora, esta explicación que usted da, lógicamente el libre albedrío sigue, pero en lo malo. Se pierde el libre albedrío espiritualmente porque inmediatamente el espíritu está muerto. Ya quien decide es la carne. Y tenemos que tener claro que también usted lo expresaba sobre la carne y el espíritu. El hombre que espiritualmente está muerto, que tiene libre albedrío para lo malo, lógicamente nunca va a poder buscar a Dios. Jamás. Porque la carne no va a buscar al Señor. La carne es para mal. El espíritu es lo celestial, es lo que busca, el que busca a Dios porque ya está regenerado. Cuando vemos que decimos que está muerto y es que el espíritu deja de alimentarse. El espíritu, cuando un hombre secular, un hombre inconverso, el espíritu nunca se alimenta porque está muerto y va dirigido por carne. Mientras que el hombre espiritual, ese que sí le da alimento al espíritu, ese hombre es guiado por Dios. El hombre secular, el hombre no creyente, no puede buscar nunca a Dios y es por eso, porque el espíritu está muerto. Pero cuando en su misericordia el Señor, Dios lo llama, ese llamado irreversible es un llamado donde el espíritu toma vida. Cuando el Señor derrama su Santo Espíritu en el corazón de ese ser, a esa fe. Debemos tener en cuenta que lo espiritual, lo celestial es invisible. Y el alimento del espíritu de lo celestial es la palabra de Dios.
Entonces, cuando el Señor le da vida, ya ese hombre sí puede buscar a Dios porque ya celestialmente él es guiado por el Señor. De ninguna manera puede él buscar a Dios. Y había otro punto que tenía en donde usted se refería exactamente el hombre, fue la palabra ahorita de él, donde el hombre de las obras, que nosotros muchas veces aquí terrenalmente, es que lo celestial es muy distinto a lo terrenal. Por eso lo terrenal no puede entender lo celestial hasta que el Señor no lo bendice con el Santo Espíritu. El hombre hoy secular hace una obra y muchos aquí en la tierra decimos una buena obra, pero para Dios no, usted lo decía, para Dios no. Sí. Y es claro, pastor, cómo el mal puede hacer una buena obra. Pienso que la clave en estas clases de libre albedrío, la clave siempre debe enfocarse en la naturaleza del ser. Porque recuerden, Dios ha dotado al hombre de una voluntad, Dios ha dotado la voluntad del hombre, perdón, de una libertad natural, es decir, según su naturaleza. Y en los estados vemos cambios sustanciales en la naturaleza. ¿Sí me vamos a entender? La libertad sigue. Lo que ha cambiado es la naturaleza. Lo vimos en el estado de inocencia. Su naturaleza, ¿cómo era? Era santo, perfecto, ¿cierto? Y por supuesto ellos podían querer y hacer lo que era bueno, agradable a Dios, etc. Pero la caída trajo consigo una naturaleza distinta. La libertad continúa, pero según esa nueva naturaleza. Entonces pienso que la clave siempre es la naturaleza. Y cuando estamos haciendo estos estudios de cada estado, vemos son las diferentes naturalezas en esos estados. Ya vimos el de inocencia, vimos hoy el estado caído. Dios mediante el próximo domingo en el estado de gracia veremos que el estado de gracia es una nueva naturaleza. Ese era mi aporte. Gracias, Maña. ¿Algún aporte, pregunta? El hermano Emanuel. Buenos días. Buenos días, hermano. Es sobre cómo se entrelaza la doctrina de la predestinación con el libre albedrío, ya que alguna vez escuché a alguien que no decía que no creía en el libre albedrío. Entonces decía que la doctrina de la predestinación podría contradecir al libre albedrío. No te escuché bien. No sé si fui yo, el hermano Vincent, que escuché. ¿Tú le escuchaste bien? Ah, bueno. Es que el hermano Vincent te va a responder porque te escuchó mejor que yo. Yo no te escuché. Buenos días. Hermano, aparte de todas las discusiones que obviamente se están dando y se van a seguir dando en las siguientes clases, y de cómo nosotros podamos describir racionalmente, que es lo que estamos tratando de hacer, el libre albedrío e inevitablemente la relación de la soberanía y el decreto y la predestinación y todo esto de Dios con respecto a este libre albedrío, hay algo que siempre es del punto de partida para cualquier persona estudiosa de la teología, para nosotros. Que aunque nosotros en estas clases damos descripciones, esas descripciones son necesarias precisamente porque hay realidades que vemos en las escrituras. Y en las escrituras vemos la realidad de que el hombre actúa libremente. ¿Cómo esto sucede? ¿Cómo esto es coherente con la libertad, con la predestinación y todo eso? Es otro tema. Pero nadie debería negar esta libertad, dado que está consignada en lo que las escrituras nos dicen que el hombre es. Precisamente porque el hombre es así,
es que se puede escribir una carta como la carta dirigida a los romanos, en donde todo el capítulo 1 al 2, hasta más o menos el 16 del 2, Pablo se dedica a precisamente interpelar a sus interlocutores con respecto de que conociendo por la razón, por la revelación general y todo esto, el bien, conociendo el deber ser de las cosas, aún así decidieron. Es decir, Pablo ataca el libertinaje, el mal uso de la libertad del hombre con respecto al conocimiento que tenía. Aterrizo con la respuesta a la pregunta. Cualquier persona que niegue el libre albedrío o lo hace por desconocimiento de las escrituras o lo hace por pereza de explicar cómo esto es coherente con la soberanía. La mejor manera o la mejor vía para solucionar el problema es descansar en la fe de la idea, aunque yo no entienda la definición de la idea. Yo sé que el Señor nos ha hecho libres y sé que el Señor nos ha predestinado. Si no lo sé explicar, aún así descanso en que esa es una verdad revelada. Ok, gracias hermano. O sea, la pregunta fue enfocada a cómo compagino el libre albedrío con la predestinación. Bueno, yo siempre doy la misma respuesta. Yo creo que por ahí un poco video con la misma respuesta. Nuestra fe es una fe de misterio, hermano Manuel. Hay cosas acá que van más allá de nuestra comprensión humana. Y la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios es un misterio. Así como lo es otras cosas dentro de nuestra fe, como la concepción virginal, o incluso las dos naturalezas de Cristo, o incluso la misma Trinidad. Hay cosas que no vamos a alcanzar a comprender 100%. Y la doctrina de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre es un misterio. Es un misterio. Que ambas están dentro de la Escritura. La Escritura los enseña. ¿Cómo lo compaginamos? Algún día el Señor en su gracia nos lo hará saber, pero es un misterio. Es un misterio. Pero eso no significa que uno la niegue por no comprenderla, que lamentablemente es lo que ha sucedido en muchos casos, donde no se entiende una doctrina, se trata de armar un muñeco para poder comprenderla, como ha pasado con la naturaleza de Cristo o como ha pasado con la Trinidad, donde se trata de tratar de que encaje en mi cabeza algo que es un misterio y entonces termino haciendo una doctrina porque no la comprendo. Entonces, es mejor simplemente aceptar lo que la Escritura enseña y entender que es un misterio, pero que por el hecho de que no lo comprenda 100% no significa que no sea cierto. El pastor Pedro. Un aporte más, muy buenos días, amada iglesia. Un aporte más con respecto a eso. Y es que además de ser un misterio, además de que mucha gente incluso dicen que pues si hay predestinación es porque el ser humano es una marioneta. Lo que sí es totalmente cierto es que para entenderlo, para compaginarlo un poco, entender esa rebeldía, esa desobediencia del hombre cuando está en el estado caído, que no puede hacer nada bueno, y entender que el Señor lo tiene predestinado, es entenderlo bíblicamente por la naturaleza del ser humano y por el poder soberano de Dios. Entender que el Señor es quien cambia un corazón de piedra que ha podido desobedecer al Señor durante toda su vida haciendo de cuanta perversidad, aunque sabemos que el Señor pone un límite al pecado y no nos deja pecar más allá de lo que Él ha establecido. También es cierto que Él es el que nos trae. Ninguno de nosotros por nuestra naturaleza pudo haber escogido al Señor. Entonces ahí podemos ver la obra de la predestinación sin dejar por fuera lo que es el libre albedrío, porque aunque existen algunos que niegan el libre albedrío y sabemos
que la voluntad del ser humano caído está esclavizada al pecado y que todo lo que hace es pecado, lo hace libremente. De hecho, Pedro, si hilamos más delgado, tampoco comprenderíamos cómo Dios nos pide que creamos, pero Él mismo otorga la fe. Si hilamos más delgado, ¿cómo entendemos que Dios nos pide que nos arrepentamos si Él es quien otorga el arrepentimiento? Y veremos que son muchas cosas que a nuestra comprensión son completamente, o sea, es imposible entenderlas 100%. Pero están allí, en la Escritura. Y porque están, debo creerlas, aceptarlas, abrazarlas. Algún día el Señor en su misericordia ojalá nos permita entender un poco más, con mayor comprensión eso, pero son las realidades. Él decía, por ejemplo, el Señor Jesucristo decía, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de aquellos por quien viene el tropiezo. Él está ratificando, van a haber tropiezos, ¿cierto? Eso es inevitable, pero también hay de aquel por quien viene el tropiezo. O sea, ese que causa el tropiezo, pues también va a tener su paga. ¿Cómo compaginamos eso? ¿Cómo? Soberanía de Dios, van a venir, los tropiezos van a venir. Pero aquel que causa el tropiezo no está exento de la responsabilidad. No, pastor, mira, ahí en cuanto al ministerio de Cristo, ¿cómo empieza? Su primera predicación, ¿cuál fue? Arrepentidos y convertidos. Pero el arrepentimiento es don de Dios. Nadie se puede arrepentir por su propia voluntad. La conversión es una obra de Dios. Nadie se convierte por sí mismo. Entonces, ¿por qué Él nos manda que nos arrepintamos y nos convirtamos si podríamos decir que es un imposible para el hombre? Entonces vemos cositas que son difíciles de entender, pero que están en la Escritura y que por nuestra fe debemos creerlas, aun cuando no las entendamos al 100%. Vamos a tener de pronto una comprensión ligera y quien quita y no sea incluso hasta equivocada, pero el Señor, a través de su Espíritu Santo y a través de su palabra, nos va mostrando cosas que puede que sean imposibles para nosotros entender, pero que debe ser aceptada porque es palabra de Dios. Amén, así es.